verificando acá que entonces lo que me había preguntado, la fe pública de registrar, por lo que entiendo es la que da la certeza, eficacia en un acto notariado, por ejemplo, en algún contrato, o sea, quien le da legitimidad a todo esto, ¿verdad? No sé si me No, estoy entendiendo bien. estamos hablando de inscripciones registrales, no estamos Ah, muy bien. hablando de contratos, ahorita estamos Ah, hablando de muy bien. inscripciones registrales, ¿oíste? Ya, pues, Lolita, Anótalo gracias. ahí para que veas, vas viendo las diferencias de cada una. Muy bien, de acuerdo, gracias. Bueno, sigamos entonces. Vámonos a la administrativa. Vamos a ver Sabdi Gabriela. Hola Sabdi Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Ok, vámonos, Sabdi, por favor, directamente al tema. Fe pública administrativa. Entonces, ¿qué idea tienes? Con dos vamos a tener para avanzar. República Administrativa. No sé, se me ocurre que es la fe que ostentan las personas que están en los órganos administrativos. Órganos administrativos, ahí está la clave. Ahí es la diferencia de esta. Excelente. Gabino Álvaro, ¿algo más que puedas aportar, por favor? Sí, Gabino. yo le entiendo a lo que es la clase de fe pública de tipo administrativa, es la autenticidad que se le da a todos los actos que se dan dentro de los órganos administrativos. Eso es lo que No. Excelente, va, entonces veámosla. Obviamente la fe pública administrativa es la que ejerce o la que debemos entender que tiene el objeto de notoriedad y valor a hechos auténticos o a los actos realizados por el Estado o por las personas de derecho públicos. Obviamente están dotados de autonomía, soberanía y jurisdicción. Y aquí nos vamos a ir a cualquier entidad del Estado o órganos administrativos que ejerzan un derecho público, ejemplo, al emitir una resolución, automáticamente tienen la fe pública administrativa. Vámonos con un ejemplo. Necesito la certificación de ciudadanía de José René, ¿verdad? Tú eres salvadoreño, ¿verdad, José René? Algo sí estábamos platicando la vez pasada, te me recordé. Ejemplo, tú necesitas una certificación. Ok, yo me recuerdo que tú me has contado. Entonces vienes tú, entonces vas a hacer tu trámite para inscribirte y tener tal vez doble nacionalidad o tener la nacionalidad guatemalteca, depende del procedimiento que tú vayas a hacer. Acudes a un órgano administrativo, que es el Instituto Guatemalteco de Migración. En el Instituto Guatemalteco de Migración solicitas una certificación, digamos que tú ya estás inscrito como ciudadano y necesitas esa certificación, porque con esa certificación vas a realizar los trámites de la nacionalidad, etcétera, algunas otras cuestiones. En el momento que te extienden esa certificación, ese funcionario que te la extiende ostenta de fe pública administrativa. Es decir, la clave acá es todo órgano administrativo que viene del Estado o que ejerce un derecho público. ¿Entendemos esto? No es registro. Perdón, licenciada, pero esto digamos que en el caso yo traigo mi partida de nacimiento, tengo que ir a la embajada de Guatemala en El Salvador y autenticar esa partida de nacimiento y después pasa al Ministerio del Exterior de acá, como digamos, como pasos legales, digamos. Pasos legales o postillado, que se le llama ahora. Solo que creo que estás confundiendo un poquito. Mira, pues, tú vas y solicitas la certificación en tu registro de personas, que no me recuerdo, no sé el nombre de tu registro, pero pensemos que Renat El Salvador, ¿verdad? Va. Tú lo solicitas ahí te lo extienden certificado. Ya certificado por este órgano registral, lo llevas a un órgano. Ahí es distinto porque ahí en la embajada es
un estado pequeño, tú lo presentas para los pases de ley o el apostillado. Ahí no hay órgano administrativo. Ese órgano administrativo internacional o nacional, pero, o sea, ubicación física internacionalmente, lo remite o te lo da ya automáticamente o te lo manda para la embajada salvadoreña en Guatemala y entonces te lo extiende o literalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores que está acá y te lo dan. Este órgano del Ministerio de Relaciones Exteriores, este es un órgano administrativo y cuando tú le solicitas dicha documentación y te la certifica, automáticamente estás viendo la fe pública administrativa, José René. ¿Sí? Sí, hay que ver, identificar los órganos. Donde te has inscrito es un registral y aquí en Ministerio de Relaciones Exteriores es administrativo. Gracias. ¿Sí? Bueno, sigamos entonces. Y nos vamos a pasar a la judicial. Vamos a molestar a Luisa Fernanda, blusa blanca con líneas. Hola Luisa Fernanda, ¿cómo estás? Te voy a molestar. Hola, licenciada. Buenas noches, te voy a molestar Luisa Fernanda que por favor me busques artículo 66 del Código Procesal Civil y Mercantil y a Lidia Raquel, suéter negro, blusa blanca, anteojitos. ¿Me ayudas por favor con la ley del organismo judicial? Y te voy a decir los artículos en un momento. ¿Sí? Me dices cuando estés lista, Luisa Fernanda. Sí, permítame, licenciada. Claro. Todos los demás que quieran anotar en su cuaderno, por favor, vamos con la tercera. Fe pública judicial. ¿Me podría repetir el artículo, por favor, licenciada? Disculpe. Okay. Artículo 66 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Me dices si no te... Sí, ahorita, cabal. Aquí está. Artículo 66, clases de notificaciones. Ajá. Toda resolución debe hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos. También se notificará a las otras personas a quienes la resolución se refiera. Las notificaciones se harán según el caso. Número 1, personalmente. Número 2, por los estrados del tribunal. Número 3, por el libro de copias. Y número 4, por el boletín judicial. Excelente. Muchas gracias, Luisa Fernanda. Me dicen, ¿por qué en la clase de notificación? Vamos a ver la judicial. La judicial es la que ostentan los auxiliares del juez, es decir, los notificadores, en el momento de hacerle saber a cualquiera de las partes de forma legal, es decir, a través de una notificación, alguna resolución del proceso que están llevando. Las clases las leímos solo para que podamos ver el momento exacto. Cuando llega el notificador, los que ya están trabajando con abogados y llegan personalmente con la notificación y dicen, traigo una notificación, ok. Primero le dicen a uno de quién es, ¿verdad? Por supuesto. Entonces viene, traigo una notificación, ¿firma? Sí, sí. ¿Quién recibe? Juan Pérez. Ahí tenemos un Pérez, tenemos a José Pérez. José Pérez. ¿Y firma? Sí. Va. Y entonces le da la notificación, él firma, la devuelve el notificador, la recibe, firma y automáticamente ahí le está dando la fe pública a judicial que está entregando la notificación en el lugar señalado y a la persona. Ahí estamos hablando personalmente, porque está demandado José Pérez, que estamos utilizando el caso en específico. Sigue el proceso y vuelve a otra notificación, pero José Pérez ya no está, pero está su esposa. Y vengo a dejar una notificación de José Pérez, ajá. ¿Firma? No. ¿Usted cómo se llama? Voy a inventar el nombre de tu esposa, José. Margarita de Pérez. Margarita de Pérez. Recibe. Y automáticamente le está dando fe pública judicial que él se presentó en el lugar señalado y notificó
de forma legal y le hizo saber una resolución a las personas. ¿Sí? Voy a usar el ejemplo del inciso número 2. El 3 y el 4 ya no se dan, pero podríamos verla un poquito en el ámbito de electrónico. En el número 2, ustedes han entrado a un juzgado. Cuando ustedes entran al juzgado, algunos tienen un pizarrón, otros tienen ya un cuadrito ahí hasta con vidrio, lo tienen resguardado, y otros tienen pegados un montón de notificaciones en una pared. Eso es notificar por los estrados. Entiendo que ustedes ya vieron procesal, entonces entiendo que ustedes saben a qué se refieren los estrados, pero voy a hacer así más simple. Los estrados significa cuando una persona se le notifica personalmente, porque la primera es personal, y esta nunca señala el lugar para recibir notificaciones y dice, ay, Dios, que me demanden, no me importa, y la deja ahí. Automáticamente no viene otra resolución y él no se apersonó. Entonces viene el juzgado, emite la nueva resolución y la hace pública en los estrados. ¿Me di a entender la judicial con los ejemplos? Doy la palabra. Ethel Galeano, buenas noches, dime. Gracias, licenciada. Fíjese que me quedó una duda cuando estaba dando la administrativa. Okay. Mencionó que es la que ejerce los órganos administrativos. Los órganos administrativos y dotados de soberanía, jurisdicción, y hubo un tercer adjetivo que lo anoté. Ok, te vuelvo a contar ahí, yo parafraseo siempre, acuérdense que estamos platicando más que definiendo, pero yo te dije acá que es la que ejerce con notoriedad, autenticidad, los actos realizados por los órganos administrativos, el Estado, o es decir, cualquier entidad de derecho público. Por supuesto, estos están dotados de autonomía, soberanía y jurisdicción. Ahora sí, Ethel. Sí, licenciada, muchas gracias. Para servirte. Ahora vamos con... Perdón, ¿cuál es la base legal de esto, licenciada? ¿De la administrativa? Lo que ejerce con notoriedad cualquier órgano administrativo. Ok, los órganos administrativos tenemos a derecho administrativo, tenemos órganos administrativos ejecutivo, judicial, legislativo, después tenemos autónomos, municipalidades, descentralizadas, centralizadas, entonces automáticamente estamos hablando del Estado, de todo lo que conforma el Estado. Constitucionalmente le vas a la parte orgánica, tu fundamento. Administrativamente, todos los órganos en los que hablo, el municipal, la ley municipal, etcétera. Todos los órganos administrativos. Todos los órganos administrativos, ajá. Gracias. Okay, gracias. Vamos con, perdón, Diego Emanuel, no te doy la palabra. Diego Emanuel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, licenciada. Yo solo quería aportar, no sé si estará bien, ¿verdad? Usted me indica. Claro. Los jueces pueden ejercer la función notarial en determinados casos. Por ejemplo, los jueces de primera instancia en las cabeceras de su jurisdicción en que no hubiera notario hábil, pueden ejercer el notariado, ¿verdad? Artículo 6, inciso primero, ajá. Entonces ese podría ser un ejemplo también de la fe pública judicial, ¿verdad? No, porque aquí son las excepciones cuando un juez de primera instancia puede ejercer como notario. Entonces estamos hablando de la extrajudicial notarial, que es la siguiente que vamos a ver. Porque en ese momento él está en las opciones de excepción, que está investido como juez, pero como no hay ningún notario, y te recuerdas que vimos dos opciones por las cuales él puede ejercer, no hay ningún notario en la cabecera, pues automáticamente él puede ejercer como notario, entonces ejerce como notario. El notario tenemos la fe pública
notarial. ¿Sí? No está actuando como juez, sino como notario. En un juzgado, el jefe administrativo es el secretario. ¿Es el más fácil que tú me digas, ostenta fe pública administrativa? Sí, porque él certifica las actuaciones del juzgado. ¿Sí? Ahí tenemos que ver un poquito si es administrativa judicial, ostentan doble porque está dentro del organigrama del Estado, pero es judicial. Ahí sí, Diego Manuel. Pero un juez, en el momento se quita como juez y se pone como notario. Ok, ahora vamos con María Eugenia Calderón Pérez. Licenciada, una pregunta. Bueno, ¿usted me podría repetir lo que es la fe pública judicial? Es que no mucho le entendí. Entendí que es cuando un juez actúa como notario. No. Ahí vimos un ejemplo de las excepciones con Diego que acabamos de platicar. ¿En qué momento el juez puede ejercer como notario? Eso fue el artículo 6. Lo vimos, utilizamos el ejemplo porque Diego nos estaba hablando sobre si podía tener, habíamos a hablar de que ostenta la fe pública judicial, pero ahí no ostenta la fe pública judicial, sino es la notarial. Regresémonos a la judicial, a la judicial, hablamos de lo que son los notificadores, pues utilizamos el 66. Lo vamos a completar con la ley del organismo judicial, pero ahí nos estamos refiriendo a la fe pública que tienen los secretarios de justicia, los notificadores, y podríamos decir que es en el momento que certifican y dan autenticidad o veracidad de que las resoluciones que están certificando o fueron dictadas por el Tribunal de Justicia de conformidad con la ley. ¿Sí? Ya ahora sí le entendí. Ok, entonces ahí hablamos de los secretarios, pero el notificador también tiene fe pública en el momento de realizar el acto que ha sido encomendado por un juez a los auxiliares. Cuando hablamos de los auxiliares, vemos secretario, oficiales, notificadores, y realiza el acto que fue encomendado, tal como lo vimos en el ejemplo 66. Vamos a ver a quién me había dado la ley del organismo judicial. Ya te me perdiste en imagen. A mí, licenciada. Ay, sí, Lidia Raquel. Veamos rapidito algunos. Veamos el 108. Yo te voy a ir deteniendo porque vamos a ver varios, ¿ok? El 108, por favor, Lidia. Artículo 108, Ley del organismo judicial. Secretarios. En cada uno de los tribunales de justicia habrá un secretario que autorice las resoluciones que se dicten y las diligencias que se practiquen, y además el personal que requiere el servicio por ausencia, impedimento o enfermedad de los secretarios de los tribunales, se actuará con otro que se nombre específicamente o con los 2 testigos de asistencia. Ok. 109, por favor, dinos el título. Requisitos. Okay. Para ser... Nada más, solo requisitos para ser secretario. Ahora vámonos, por favor, Lidia, al 171. Certificaciones. Ay, sí, esa por favor, ayúdanos. Reformado por el artículo 28 del decreto 64-90 del Congreso de la República. Dice, los expedientes de las actuaciones que practiquen los tribunales no deberán salir fuera de la oficina, pudiendo darse a quienes lo soliciten fotocopias simples o certificaciones. Se exceptúan de esta regla los procesos fenecidos que con fines docentes
soliciten las facultades de ciencias jurídicas y sociales y los demás casos que las leyes determinen. Cuando se trate de certificaciones y fotocopias parciales de los expedientes, será obligatoria la notificación de la parte contraria, si lo hubiere, teniendo esta derecho a que a su costa se complete la certificación o fotocopia solicitada con los pasajes que señale. De no hacer el depósito dentro del plazo de 24 horas a partir del momento de entrega al tribunal de su solicitud, se emitirá la copia en los términos originariamente solicitados. Ok, Raquel, muchas gracias. El principal, Raquel, 108, 171, el 109 es un complemento al 108, que son los requisitos para ser secretario. Ahora, por favor, solo dinos los títulos de los siguientes artículos. 172. Copia certificada. Ok, 173. Copia secretarial. Ok, 174. Recursos pendientes. 175. Razón en los autos. Ahí estamos. Todo lo que conlleva esos artículos, que los principales son el 108 y el 171, que Lidia nos ayudó a leer, los demás son complementos, y estos últimos que me acaba de mencionar Lidia, son los que complementan la certificación para que ustedes puedan identificar y obviamente recordar, porque en Procesar han iniciado a ver estos temas. Entonces, aquí automáticamente sabemos y entendemos que son las otras clases de certificaciones, ¿ok? Para los que están preguntando de dónde es, ley de organismo judicial. Entonces pasémonos por favor a las que les está dando ahí como un poquito más de duda. La extrajudicial, llamada así, o notarial. Si ustedes les dicen fe pública notarial, asocian con notario. Pero si le dicen fe pública extrajudicial, es el notario. Dos nombres, ¿verdad? Extrajudicial o notarial. ¿Sí? Y entonces vamos a molestar a Susana Fabiola. Susana Fabiola, buenas noches, ¿cómo estás? Con libros atrás, Susana Fabiola. Buenas noches, Ligda. ¿Cómo estás? Te voy a molestar con tu artículo primero del Código de Notariado. Ese está, todos se los saben de memoria. Yo ya sé que si pregunto sin ver el código me lo van a decir. Artículo 1. El notario. Artículo 1. El notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o requerimiento de parte. Excelente, Susana. Ponlo ahí hasta, como dicen, en amarillo. Es tu fundamento de la fe pública notarial o también llamada en la doctrina extrajudicial. ¿Sí? Entonces, veamos. Primero, el artículo primero automáticamente nos dice la fe pública, la que ostenta el notario para hacer constar cualquier cuestión o actos o hechos. Pero obviamente tenemos que decir que es aquella que entiende que el notario declara a través de sus funciones o es la que ejerce, es la que desempeña en ejercicio de sus funciones. La palabra está más correcta. Es aquella que el notario desempeña en ejercicio de sus funciones. Consiste en la aseveración que emana del notario y que le otorga la garantía, la autenticidad o la veracidad a los hechos y actos y contratos celebrados en su presencia y con su intervención. Repito, aquella que consiste en la aseveración que emana del notario al fin de otorgar garantía de autenticidad y certeza a los hechos, actos y contratos celebrados en su presencia y con su intervención. Ay, disculpe, licenciada, otra vez. Claro, claro, claro. Es aquella que consiste en la aseveración que emana del notario con el fin o a fin de otorgar garantía de autenticidad y certeza
a los hechos, actos y contratos celebrados en su presencia y con su intervención. Y si no, váyanse al artículo primero. Muchas gracias, licenciada. Ok. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguien tiene? Yo creo que esta es la más fácil, pero ¿alguien tiene duda de esta? Ok. Buenas noches, Lecta. Disculpe, en la extrajudicial hablaba que es el notario cuando realiza jurisdicción voluntaria, ¿verdad? No, es cualquier actuación. Es el notario el que No, entiendo, gracias, licenciada. Y otra consulta. En la extrajudicial entonces tampoco entraría lo que son estos procesos arbitrales o los conciliatorios. O sea, los... Ajá, y los arbitrales, los procesos arbitrales. Oh, ya, gracias, licenciada. Vamos a ver otra más que no está dentro de la clasificación. El libro tal vez tiene alguna, pero vamos a ver. La fe pública legislativa. Diría el juego de los videojuegos, un bonus. Fe pública legislativa. Y hemos que decir que es aquella que es investida por el Congreso de la República de Guatemala. Recuérdense que este es un ente colegiado y obviamente da una presunción de veracidad, de legalidad, de autenticidad a todos aquellos actos realizados por este. ¿Y qué actos realiza el Congreso? Vamos a ver. Legislar. Aunque no son los únicos, pero tienen unos. Dime. Crear leyes, proyectos. Excelente. Así es. Emitir y crear leyes. Recuerden, no estoy diciéndoles, son los únicos para crear leyes. Ahí estamos en los cuales tienen derecho para, y quienes tienen iniciativa de ley. Pero... ¿Y entre administrativos también, licenciada? También entra en los administrativos. Sí, es por eso que es tan importante, porque lo dejé fuera, ¿verdad? Porque sí ostentan en el momento que nace una ley, porque le dan la veracidad y la autenticidad, pero los actos de certificaciones, de acciones y de hechos, lo ejerce como órgano administrativo. Ahí sí que el legislativo, claro que está, sabemos que es el Congreso, pero el administrativo es toda la fase administrativa, su jurídico, sus recursos humanos. Estos son los que ejercen el órgano administrativo y el Congreso es el legislativo en sí. ¿Me di a entender ahí? Es decir, podríamos decir que la fe pública legislativa es los diputados, más la fe pública administrativa del legislativo son todos los empleados públicos, jurídico a certificar algo, recursos humanos, etc. ¿Entendieron ahí? Claro, no Eduardo, buenas noches. Es la segunda vez que me levantas la mano, perdón, no Eduardo, dime.
Noé Eduardo. Noé. No te escuchamos, Noé. ¿Tú nos escuchas? Ok, ¿alguien más tiene una duda? Buenas noches. Buenas noches, Noé Eduardo. Entonces el presidente también jugaría un papel de como el legislativo, presidente del ejecutivo, por ejemplo, el señor Yamatei. Ese es el jefe de Estado. Sí, tal vez así con yo asimilándolo así como lo está haciendo con el legislativo, también tendría fe pública en ese sentido. No, porque cuando hablamos de la legislativa estamos hablando del que conforman el Congreso, y el Congreso está conformado, no estamos hablando de la Junta del Congreso, la cual es presidida por un presidente, el cual es el presidente del legislativo. Estamos hablando del Congreso en conjunto, todos juntos. ¿Me dio a entender, no, Eduardo? Sí, gracias. Okay. Para servirte. ¿Alguien más tiene duda? Onelia Lucero, buenas noches, perdona, dime. Buenas noches, licenciada. Fíjese que hablando de fe pública tengo una duda. ¿Usted me podría indicar cuál es la fe pública corpórea y la fe pública incorpórea? Buena pregunta, Nelia Lucero, con mucho gusto. Más que todo, eso es un latinazo. ¿Dónde lo leíste? Es que tengo un conocido que estudió con el licenciado Pacheco, entonces dice que les puso les formuló una pregunta así, entonces no muchos pudieron contestar, entonces me surgió la duda. Bueno, en la incorpora automáticamente te vas a localizar en la fe pública notarial que ostenta el notario, ¿sí? Ese es un latinazo que se utiliza, perdón, en la fe pública notarial o extrajudicial, incorpórea e incorpórea. Únicamente vas a hacer traducción a lo extrajudicial y notarial. Y literalmente estás definiendo la fe pública notarial. Ok, gracias, licenciada. Para servirte. ¿Alguien más tiene duda? Yo todavía tengo una duda con respecto a la extrajudicial, licenciada. Claro, claro, dime. Por favor, solo dime. Entonces, ¿en qué momento detecto la fe pública extrajudicial? ¿Cómo la puedo definir en ese caso? Extrajudicial es toda la actuación del notario, me parece. Fe pública notarial. Ese es el nombre. Doctrinariamente la puedes encontrar como fe pública extrajudicial. Es la que desempeña el notario. ¿Sí? Solo es otro nombre de fe pública notarial. Ok, ¿Y ahí estamos bien? Sí. Bueno, ¿alguien más? ¿Sí? ¿Alguien más? Onelia, ¿sabes más qué te puedo decir de incorpórea e incorpórea? Es del momento que deviene. Una viene del Estado y otra viene de la actuación notarial. Está establecida en la norma, ¿ok? Ok. Pero la notarial automáticamente está establecida porque está en el artículo 1 del Código Notarial. Gracias, licenciada. ¿Algo más tiene duda? Licenciada, ¿y por qué se le llaman así corpórea e incorpórea? Esto es doctrinario, literalmente la vas a encontrar. En el libro de Neri Muñoz está la manifestación y más que todo lo que hace es que otorgar, primero dos latinazos y otra, es como decir notarial extrajudicial. Estas devienen porque viene investida del Estado que fue otorgado para realizar cierto acto en la cual otorga la fe pública, e incorpora automáticamente es la que está establecida en una norma, o sea, no es necesario que te extienda un nombramiento para poder realizar un acto administrativo, sino automáticamente ya está en una norma establecida para poder realizarlo, ¿sí? Y obviamente es la fe pública notarial porque la ostenta porque deviene
de la actuación y de la investidura que el Estado le otorgó al notario al momento de ser notarios y la desempeña en el momento de realizar el acto. ¿Sí? Gracias, licenciada. Ok. ¿Alguien más? Están muy calladitos. Ok. Bueno, Daniel Benjamín, abre tu micrófono, por favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, ¿cómo estás? Por favor, las clases de fe pública. Permítame, licenciada. Fernando, no. Esto no lo tenemos nosotros porque esto es doctrinario. Y recuérdense que el complemento doctrinario lo tienen ustedes a través del libro de Neri Muñoz que hemos estado utilizando y que es a través de ustedes que vayan estudiando y ampliando. Sí, Daniel, dime. Fíjese, licenciada, que no lo tengo. Ok, por favor, Sandra Cabrera. Recupérate, Sandra Cabrera. Las clases que vimos hoy de fe pública. Permítame. Aquí tengo anotado lo que es la fe pública administrativa y la fe pública registral, la fe pública judicial, la fe pública, es la última, legislativa. Me falta una, la más importante. No noté ahorita. Ok, ¿dónde está Sergio Ramírez? Sergio Ramírez. Pública. Por favor, Sergio Ramírez, comienza nuevamente. Dime las clases de fe pública. La fe pública registral, judicial, la extrajudicial, que sería la notarial, y la legislativa. ¿Te faltó una? Sandra, tu micrófono. La administrativa. La administrativa. Ok. Ahora sí, Daniel Benjamín, ¿tomaste nota de las 5? No, licenciada, me faltaron 2, las últimas 2. Bueno, dime cuál tienes. La fe pública registral. Ajá. Administrativa, judicial, extrajudicial o notarial o extrajudicial. Y vimos una más que es la legislativa. ¿Ok? Muy bien. Ok. Ahora sí, jóvenes, terminamos el tema de fe pública. Los veo el día martes. Por favor, estudien. Que tengan una buena noche, que descansen y por favor estudien bastante. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.